Yo no sé lo que el futuro me espera en esta tierra, me depara en esta tierra. Yo no sé lo que me va a pasar mañana, pero yo sé que el Señor lo sabe. Y yo sé que mi futuro eterno con Él está escrito desde el principio y hasta el fin. Y el Señor me lo ha dejado saber. Así que, ¿qué importa por lo que yo tenga que caminar y las cosas que me pasen en este mundo donde me ha tocado vivir? Si yo sé el futuro glorioso que me espera con Él, yo no tengo que preocuparme por nada más. Hay otro nombre que se le da a Jehová y es Elohim. Y Elohim significa majestad divina y poder. Los antepasados le llamaban Elohim a los lagartijos y a los cocodrilos y a todos los animales que tiraban al río. Pero en un momento dado eso se acabó y comenzaron a llamar a Elohim al Dios, al único Dios verdadero, cuando ellos comenzaron a ver las cosas que ese Dios hacía en medio de sus hijos que le buscaran. Elohim, el único Dios verdadero, uno al que se adora. Como ellos adoraban los animales, ellos cambiaron la adoración a los animales por la adoración a este Dios Elohim. En Éxodo nos dice: no te hagas imagen de ninguna cosa. Por eso nos mandaba: quítate de todo eso a lo que tú estás adorando, todas esas figuras, todas esas imágenes, todos esos animales, la luna, el sol, las estrellas. No es eso lo que tienes que adorar. Y a veces, y yo le decía a Cristian Javier en casa el otro día, yo le digo: papá, cuando nos levantamos los domingos, decimos: ay, esa gente adoraron eso y adoraron estatuas, y los católicos adoran estatuas. Yo fui católica toda mi vida hasta hace 17 años. Le tenía miedo a los santos. Yo, cuando había tormenta, la capilla era de zinc y madera, y todos los santos, cuando anunciaban tormenta, se los llevaban para mi casa, para proteger toda la propiedad de la iglesia. Así que los acomodaban todos en la sala de mi casa. Pero en mi casa también había un colmadillo, y todos los dulces y todas las cosas que había en el colmado también se los llevaban para la sala. Entonces, adivinen usted qué yo hacía. Yo me quería comer y robarme los dulces de la tienda. Y yo ocupaba a los santos para robarme los dulces, para que los santos no me vieran. Yo no tenía pánico a aquellos santos. Toda la vida le tuve pánico. Ya después, cuando fui más adulta, querían llevar la Virgen del Rosario a mi casa. Y era una cosa que no me permitía que me dejaran aquellas figuras en mi casa. Pero también tengo que confesar que en la Iglesia Católica aprendí mucha reverencia, aprendí mucho respeto a lo que es la presencia del Señor, que muchas veces en la Iglesia cristiana no lo tengo, no lo tenemos, y eso vale la pena reconocerlo. Pero al caso que les voy, decimos que esta gente adoraba, pero cuando usted sale un domingo para la iglesia y usted ve a uno de los hermanos que se quedó porque tiene que limpiar la casa, a otro de los hermanos porque está lavando el carro, a otro de los hermanos porque hay un juego de fútbol, a otra de las hermanas porque está esperando que abra el mall y va a entrar, y a otro de los hermanos por la razón que sea. ¿A quién estamos adorando? Si no estamos también nosotros haciéndonos de dioses diferentes y ajenos, y no venimos a rendirle pleitesía al Dios que nos dijo: un día vas a sacar para venir a mi casa, ese día no vas a trabajar, no vas a hacer nada que no sea adorarme y servirme. Así es que hay otro indicador bien triste, y es la actitud cuando llegamos a la iglesia. Y estoy hablándote de mis hijos. Cuando les he tenido que decir: ¿qué te pasa? Entraste aquí y desde que entraste lo que haces es con el celular. Muchos llegamos tarde porque la adoración no me interesa la buena predicación, no quiero escuchar la adoración. Otros nos gusta la buena música, y cuando empieza la predicación nos quedamos dormidos en el templo. ¿A quién estamos adorando y qué estamos haciendo? Si es verdad que estamos adorando a ese Dios Elohim que espera, que requiere toda adoración de ti y de mí. Es un Dios celoso, y todo lo que Él nos da requiere que nosotros le adoremos, y que le adoremos, como dice la palabra, en espíritu y en verdad. Déjame chequear, Cristian Javier, tú me puedes mantener aquí la hora hasta que sean las 8. ¿Cuánto tiempo? Yo me pregunto, si nosotros llegáramos a la iglesia y los pastores nos dijeran: hermanos, hoy antes de comenzar toda actividad cristiana en este templo, yo les quiero pedir a ustedes que mediten en sus corazones si ustedes tienen que perdonar a alguien, si ustedes tienen que pedirle perdón a alguien. Yo les voy a dar un momento para que ustedes hagan esto.
Yo quiero que esta adoración suba hoy a Jehová como olor grato, y que no se nos quede en el techo, que no se nos quede en el techo. Y si nuestros pastores hicieran cosas como esa y nos llamaran la atención y nos llamaran a meditar, ¿qué pasaría en nuestros cultos hoy? ¿Qué pasaría? Porque se nos olvida, el Señor dice, mira, si tú tienes problemas con tu hermano, no me traigas ni dinero, ni me traigas adoración, no te me presentes, no te quiero ver. Como le decía a su pueblo en Israel, que se me quiten delante, que no los quiero ver. Así mismo nos dice a nosotros cuando venimos en esa actitud. Y nuestra actitud cuando venimos a la casa de Jehová da mucho que desear. Y yo te estoy hablando de que yo he tenido que trabajar en eso. Cuando mi esposo estaba en el hospital, yo tenía mucho tiempo para leer la palabra y leer la palabra y leer la palabra. Yo nunca había aprendido a entrar con reverencia al templo como yo aprendí en aquel tiempo cuando yo leí el libro de Job. Cuando yo leí el libro de Job, vaya y leas el libro de Job completito, de principio a fin. Y después usted me va a decir aquí si usted va a entrar por esta casa, por estas puertas, por estos atrios o a la presencia de Jehová de la misma manera. El Señor requiere reverencia, el Señor requiere respeto. Es el gran yo soy, es el Dios grande, todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el Dios que sana, el Dios que tiene tantas cosas para nosotros, el Dios Adonai, el Dios sanador. Entonces nosotros, ¿cómo lo estamos estimando? Yo te estoy hablando de mí, Cuando yo me encuentro en esta situación y yo leo esta palabra y el Señor me sacude y me estremece, me dice, mira lo que estás haciendo. Y le agradezco tanto la porción que dice que no viene y que se está tardando y muchos no tienen por tardanza. Y le digo, Señor, gracias, porque me das oportunidad. Cuando yo me creo que estoy bien, tú me redarguyes y tú me haces entender sabiduría y me haces entender quién. Yo le pregunto, ¿no me merezco yo la vida eterna? Yo no me la merezco y la voy a tener por Cristo, pero ¿qué estoy haciendo para agradecerle nada más? Estoy concentrándome en su grandeza, estoy concentrándome en la gratitud hacia su amor, hacia cómo amarlo y cómo hablarle a mis nietos y a mis hijos y cómo detener en el camino a mis hijos cuando dicen cosas. ¿Sabes lo que me trae a la mente? Cuando le liquidó los hijos a Elí. ¿Y por qué se los liquidó? Le dijo, porque no les enseñaste respeto. Y cuando yo pienso en esa palabra y yo veo a mis hijos y yo los escucho y yo los veo haciendo y el enemigo me dice, quédate calladita porque se van a molestar contigo, te van a coger odio, se van a cansar de ti. Yo tengo que decir al enemigo, diablo mentiroso, tú eres mentiroso. Y yo tengo que hablarle a mis hijos y yo les tengo que decir, aquí están fallando, esto estamos haciéndolo mal y no podemos callar. Y eso es una manera de adorar. Nosotros no tenemos otra cosa que darle. No tenemos otra cosa que darle a ese Dios todopoderoso. Que no sea esa adoración, que no sea esa humillación. Cuando yo miro y vuelvo y leo la historia de Abraham, yo pienso en Abraham, primero yo pienso, el hombre recibió el mensaje, tiene que haberse quedado como patidifuso, ¿de qué tú me estás hablando? ¿Qué tú me estás pidiendo a mí, este muchacho, que me lo da después de Dios? Cuando yo pienso que todo, Sara está seca, las matrices no le funcionan, yo no funciono, y a esta edad de mi vida tú me das un muchacho y ahora tú me estás pidiendo un muchacho. Yo imagino que todo eso tiene que haber corrido por la mente de Abraham, pero Abraham no dijo nada, ni protestó, se quedó calladito, caminó. La palabra dice que se levantó temprano, 2 veces lo repite, lo que me da a entender a mí que esa prontitud es indispensable y esencial para las cosas del Señor. Y luego dice que se fue, se llevó unos siervos. Y mira qué cosa me da el Señor en estos días, cuando estaba volviendo a leer esa porción. Se llevó los 2 siervos, pero cuando fue a la realidad del asunto, a cometer el holocausto, los dejó. Cuando usted tiene situaciones que dilucidar con el Señor, que requieren de fe y requieren de humillación, usted no tiene que estar consultando con Jesús ni todo el mundo. Él no consultó ni con Sara. Yo sé que si él le hubiese dicho a Sara que se llevaba el muchacho para el sacrificio, Sara lo manda a fusilar. Sara le dice, no, tú no te llevas el muchacho para ningún lado. Él ni consultó con su mujer. Y hay otras partes en la palabra donde gente no consultaron. La mujer tsunamita, cuando vino Eliseo, aquella mujer, Eliseo le fue de bendición para ella. Ella no había tenido hijos, tuvo hijos, un hijo, de momento el hijo 7 años tenía, se le enferma y se le muere. La mujer no le dijo nada al marido. La mujer se fue detrás del profeta que la había bendecido con aquel niño, a cuestionarle al profeta. Entre tú y yo, le digo al siervo, enalbarda ese caballo, esa mula, y prepárame la que me voy, y no me hagas detener en el camino, porque no me voy a detener a hablar con nadie. Lo que me quiere decir eso a mí es que yo no puedo estar diciendo, hermano Roberto, mire,
yo siento en mi corazón que el Señor me ha hablado, pero el Señor me dijo a mí que yo tengo que salir de este muchacho. Entonces, hermano Roberto, hermana, yo creo que eso no es de Dios, que eso es del diablo, porque eso me suena a mí a locura. Pero si usted que tiene una intimidad con el Señor sabe que el Señor le ha hablado a usted, y usted sabe que usted lo va a sentir en la tripa de acá abajo, usted no lo va a sentir aquí, ni siquiera aquí. Cuando el Señor a usted le está hablando y está lidiando con usted, usted lo siente dentro, en un lugar donde usted no puede llegar y usted no puede controlar. Usted no puede controlar. Y esa mujer sunamita dijo, yo no me detengo a hablar con nadie, ni con marido, ni con siervo, ni con nadie, yo voy a hablar con el profeta. Y Abraham hizo lo mismo, y calladito entre él y su hijo se fue al lugar del sacrificio, y yo cuando volví a leer esta porción pensaba, y también conversaba, yo tengo mucha oportunidad de conversar con este joven que tengo aquí al lado, y yo le doy gracias a Dios porque he sido bendecida con un nieto que me escucha en mis años y en mis canas y en mi vejez. Aún él le gusta y se deleita de escuchar la palabra del Señor. Y yo le decía, papá, ¿tú te imaginas cómo quedarían los ángeles? ¿Tú te imaginas cómo quedaría Dios desatisfecho con Abraham cuando este hombre levantó la mano para matar lo que más quería? Solamente porque Jehová le había dicho, hazlo. Yo creo que dentro de su ser, él tenía que estar pensando, esto tú no lo vas a hacer, esta fue la promesa, tú me prometiste multitud, y de aquí es que va a salir, pero tú dices esto, yo voy caminando, pero yo regreso. Y le digo a los siervos, espérenme aquí que yo vuelvo con el muchacho, pero voy a hacer un sacrificio. Y Jehová proveerá. Ahí tuvo otro nombre. Jehová proveerá de sacrificio, de cordero. Y yo decía, Señor, permíteme para yo honrarte de esa manera. Y no me pide que mate a mi nieto, hombre, no me lo ha pedido, ni que mate a mi hijo. Ahora nos pide otras cosas. Nos pide honestidad. Nos pide transparencia. Nos pide sinceridad. Nos pide que seamos atrevidos en hablar de Él, que lo hagamos, que no le tengamos miedo a nadie. Nos pide que tengamos tiempo con Él. Busca, medita, siéntate, estate quieta, piensa, analiza, dame un break para hablarte, quiero estar contigo, quiero hablarte. Y eso es lo que nos pide el Señor. Y yo digo, cuando yo leo y miro a Abraham, y yo pienso en lo honrado que se tiene que haber sentido el Padre con Abraham, yo quiero honrar al Padre. Y nosotros por nuestras fuerzas no podemos, pero Él nos ha dado ese Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, que es el que nos va a capacitar, porque hasta el deseo de tu corazón te lo da el Espíritu Santo, no sale de ti, no sale de mí. El deseo de correr y estar con Él nos lo da el Espíritu Santo de Dios. Entonces yo pensaba y le decía al Señor, dame más de ese deseo para amarte a ti, para amar esa palabra que es el mismo, que es Dios mismo. Yo a veces parezco tonta, pero yo le doy besos a la Biblia. Yo a veces encuentro cosas y la abrazo y la beso y le digo gracias, Señor, como si lo estuviera abrazando y besando a Él, porque esa palabra es Dios mismo. Esa palabra es palabra viva. Aunque nosotros la manuseemos, aunque la despreciemos, aunque hagamos lo que hagamos, esa palabra sigue siendo Dios mismo en medio de nosotros y para nosotros. Y es palabra viva, que cada día nos habla de ese Dios todopoderoso que pelea nuestras batallas, que nos sigue amando no importa las circunstancias, que hoy nos dice, hoy voy a tomarte otra vez y te voy a volver a recibir como si aquí nada hubiera pasado. Me voy a olvidar de lo que pasó ayer y empezamos hoy de nuevo. Todos los días es una nueva oportunidad. Todos los días. Así es que Jesucristo le dijo a los apóstoles, ni siquiera una hora han podido orar. Jesucristo los invitó. Él iba a pasar por un proceso terrible y él sabía lo que le esperaba y se llevó al grupo de los 12 para que estuvieran, y cuando regresó los encontró durmiendo y les dijo, ni siquiera una hora. Y yo me pregunto, ¿qué pasará en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, si nosotros nos dedicáramos a cubrirnos? Simbólicamente no tiene que tener el manto, y usted decide que usted va a venir a dar culto de oración y usted se va a poner manos como gringolas aquí y usted va a comenzar primeramente a darle gracias. Me recordaba el Señor, me decía, ¿te acuerdas de las oraciones que me hacía? Yo decía, sí, Señor. Y venía donde Él, ay, Señor, grande y maravilloso eres, poderoso en batalla,
y 2 o 3 cositas, y inmediatamente le presentaron una lista. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero aquello, lo hacía así, yo quiero aquello, yo quiero lo otro, y adiós. Porque tampoco me quedaba sentadita meditando para escuchar qué él tenía que decirme respecto a mis peticiones. Y el Señor me dice, quédate conmigo una hora. Yo soy tu marido. Y él es el marido de todos nosotros, porque la palabra dice que él es el esposo. Imagínese usted si Raúl se levanta y mira a la doña, hola, buenos días, y no me hablaba más en todo el día. ¿Cómo estaría esa relación? Terrible, terrible. Que ahí estaría protestándole a Sonia, ¿qué te pasa que no me hablas? Que no me das cariñito, que no me has cocinado una buena comida, que no me has dado atención. Y el Señor quiere nuestra atención. El Señor quiere que separemos tiempo para Él, para el Adonai, para Jehová Rafa, para Jehová Jireh, el gran yo soy, el todopoderoso, el que pelea, el que pelea mis batallas, el Dios que fue, que es y que será siempre, el gran yo soy tuyo, yo soy tuyo y yo soy el yo soy. Y ese es el Dios del que hemos hablado en esta noche. Y con esto yo me despido y les dejo. No sin antes pedirle al Señor bendición para cada uno de ustedes. Lo que yo les he hablado, no lo he hablado porque tengo que juzgarlos a ustedes. Lo que les he hablado, se lo hablo de lo profundo de mi corazón y porque el Señor me manda a juzgarme a mí misma. A mí misma. Y las perlas que el Señor me ha regalado, yo se las quiero dar a todo el mundo, a todo el mundo. Quisiera, y le digo a mis hijos y a mis nietos, mi experiencia con el Señor tú no la puedes heredar. Puedes mirar y puedes tomar ejemplo y entonces pedir tus propias experiencias con el Señor. Cristo viene y Cristo viene pronto. Yo siento que Cristo viene pronto y no sé cuándo va a venir. La palabra dice que nadie lo sabe, pero como para mí la venida de Cristo puede ser tan cerca como yo salir de este lugar y tener un accidente y que alguien me mate en la carretera y hasta ahí llegaron mis días, yo quiero vivir preparada para estar segura de que cuando se me acabe el último suspiro en esta tierra, los ángeles del Señor vienen a recogerme y a llevarme a la presencia del Señor, donde yo espero que Él me diga, ven, buena sierva y fiel. No perfecta, porque nunca lo fuiste la más imperfecta de todas, pero me anhelaste, me deseaste en tu corazón, y eso es lo que yo quiero que el Señor diga de mí. Y con eso les dejo en esta noche y le pido a varones de la